Jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar un poquito de las formalidades de los testamentos y otras escrituras. ¿Se acuerdan que nosotros hace un par de clases vimos las formalidades para los instrumentos públicos, que eran las que estaban en el artículo 29? Y se recuerdan que en el artículo 31 teníamos las formalidades esenciales para el instrumento público. Entonces aquí tenemos también las formalidades y las formalidades esenciales, pero para testamentos y otras escrituras, como donaciones por causa de muerte, o por ejemplo, vamos a ver las escrituras de sociedad, las diferentes escrituras de sociedad que hay. Eh, Quiero por favor que tengan a la mano, porque vamos a estarnos fundamentando en algunos artículos del Código Civil. Bien, en el artículo 955 del Código Civil, ¿se recuerdan que ahí nosotros estuvimos viendo algunas disposiciones relativas al testamento? Establece el 955. El testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Entonces, miren, el artículo 955 del Código Civil establece la solemnidad del testamento, establece que el testamento y la donación por causa de muerte debe hacerse en escritura pública como requisito esencial para su validez. Yo aquí solo les quiero hacer una acotación. Este no es un contrato solemne, ¿verdad? Puesto que el testamento pues no es un contrato, sino que es una disposición de última voluntad, ¿verdad? Entonces, la disposición de última voluntad es solemne, ¿verdad? ¿Por qué es solemne? Porque tiene que estar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Bien, ¿cuáles son las formalidades que tenemos que observar nosotros en el testamento y también en la donación por causa de muerte? Vamos a ver un artículo más adelante que establece que las mismas disposiciones del testamento se deben observar en la donación por causa de muerte. Entonces, primero tenemos la hora y el sitio. Bueno, aparte, además, digamos, de las del artículo 29, ¿verdad? Que son las formalidades generales, digamos, para todas las escrituras públicas, además de las del artículo 29 que ya vimos, va a tener las siguientes, ¿verdad? Aquí ya no establece el número, miren, el número del instrumento. ¿Por qué? Porque el número del instrumento está dentro de las generales, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero, hora y sitio en que se otorga. Esto es bien importante. Bueno, la hora, obviamente, eso se entiende, ¿verdad? Son las 8 de la mañana, son las 10 de la noche, son, ¿verdad?, las 24 horas, son las 12 horas, son las 11 horas, son las 13 horas. Vamos a poner la hora en que inicia el testamento. En la ciudad de Guatemala, el día 7 de septiembre de 2023, siendo las 12 horas con 30 minutos. En la hora en que inicia. Y luego algo bien importante, el sitio. En el testamento, nosotros tenemos que indicar exactamente el sitio donde estamos ubicados. Por ejemplo, si el testamento se llevó a cabo en la oficina del notario, entonces nosotros tenemos que indicar en el testamento que nos encontramos en la oficina del notario ubicada en tal lugar. Ponemos la dirección. A mí, por ejemplo, me tocó hacer un testamento una vez y lo llevamos a firmar a la casa del cliente. Ahí llegaron los testigos y todo, pues tuvimos que poner ahí. Era en la casa de habitación del testador, la cual está ubicada ahí, y pusimos la dirección.
Entonces, ahí cuando se refiere al sitio, sí se refiere al lugar exacto en donde está. Si el testamento, por ejemplo, se firmó en un hospital, entonces tenemos que indicar exactamente en qué hospital estamos. Yo, si fuera un hospital, hasta indicaría la sala y el número de cama en el que estamos, ¿verdad? Entonces, miren, la hora en que se otorga, la hora y el sitio en que se otorga el testamento. Entonces, tenemos que colocar el lugar exacto en el cual estamos ubicados. La nacionalidad del testador, ¿verdad? La nacionalidad está dentro de los datos de los otorgantes, pero aquí lo ponen como uno especial para testamento. Miren, la nacionalidad del testador. Debemos de indicar si el testador es guatemalteco, si el testador es salvadoreño, si el testador es estadounidense, si el testador es italiano, etcétera, ¿verdad? Normalmente el testador va a ser guatemalteco, ¿verdad? Va a ser guatemalteco, pero puede ser de otro país también. Esta que viene acá es importante. El notario debe dar fe de la capacidad mental del testador. Pero yo me estoy saltando uno, perdón. Luego, el tercero, la presencia de dos testigos instrumentales. Miren, tercero, la presencia de dos testigos instrumentales. Ahorita más adelante vamos a ver quiénes son los testigos instrumentales. El testigo instrumental es el testigo que auxilia al notario específicamente para la donación por causa de muerte o el acto contrario, o el testamento, perdón, para el testamento o la donación por causa de muerte. El notario se puede auxiliar de testigos instrumentales si lo desea para otros contratos, ¿verdad? Pero en el testamento de donación por causa de muerte, los testigos instrumentales son eh, obligatorios, ¿verdad? Los testigos instrumentales son obligatorios. ¿Y cuántos tienen que haber? Dos, ¿verdad? Dos testigos instrumentales. Ahora sí, miren el número 4. Importantísimo. La fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. En el examen privado es muy común que le preguntaban a uno, mire, usted sea una persona con olor a alcohol o que se mira que está borracha, ¿usted le haría el testamento? No, ¿verdad? Porque el notario no puede dar capacidad de las facultades volitivas, ¿verdad? Del testador. Luego, el quinto, que el testador exprese por sí mismo su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que el testador a viva voz tiene que indicarle al notario eh, cada una cada una de las, cada una de las cláusulas del testamento. Permítanme, por favor.
Perdón, jóvenes. Entonces, les decía, el sexto, después de que el testador exprese sí mismo, ¿verdad? El testamento tiene que ser clara y distintamente leído por el testador o la persona que él elija. Y se debe de averiguar al final de cada cláusula, y esto es importante porque todo esto se tiene que hacer constar en el documento, que el notario, viendo y escuchando, oyendo al testador, le preguntó si lo contenido en la cláusula era la expresión fiel de su voluntad. Miren, esto lo tienen que hacer constar ustedes en el texto del contrato, ¿verdad? En la parte donde, al final, donde establece que se lee el instrumento. Entonces, ustedes tienen que hacer constar quién lo leyó, ¿verdad? Puede ser el propio testador o puede ser la persona que le elija. Él puede decir que lo lee el notario, que lo lee el testigo, etcétera, ¿verdad? La persona que le elija. Pero lo importante es que el notario al final de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, le tiene que preguntar si esta es la expresión fiel de su voluntad, o sea, si es lo que él quería, ¿verdad? Y eso lo tienen que hacer constar, como les digo, en el propio texto del instrumento. Séptimo, que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes, elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. ¿Se acuerdan que cuando una persona en un contrato común y corriente, en una escritura normal, digamos, cuando la persona no habla español, se requiere un intérprete? Pero en el caso de los, en el caso de los testamentos o donaciones por causa de muerte, dos intérpretes, ¿verdad? Dos intérpretes. Luego, el testador, los dos testigos, si fuera el caso, los dos intérpretes y el notario tienen que firmar el testamento en un mismo acto, ¿verdad? El testamento, bueno, como todos los instrumentos, ¿verdad? Desde que se empiezan a escribir hasta que terminan, debe hacerse en un mismo acto. Muy bien. Aquí viene algo importante. Si el testador no sabe firmar, debe firmar por él un testigo. Pero ustedes se acuerdan que en las escrituras comunes y corrientes, los testigos de asistencia o arruego no comparecen en la introducción del instrumento, sino que solamente comparecen al final, en el momento de firmar, ¿verdad? Eh, la escritura normalmente va así, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Entonces, pero si hay un testigo, ahí decimos, si firman, a excepción del señor Javier Romero, por ejemplo, quien de momento no puede firmar, quien sabe hacerlo, pero que de momento no puede firmar y firma por él el testigo y ponemos el nombre del testigo. Y únicamente ahí comparece. Pero cuando se trata de testamentos, el testigo
tiene que comparecer, el testigo que va a firmar, digamos, tiene que comparecer junto con los demás testigos instrumentales y tiene que reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. ¿Estamos bien? Entonces, este testigo es especial. A este testigo hay, no sé si está vivo todavía el licenciado por ahí, había un licenciado que preguntaba cuál es el testigo híbrido o cuál es el testigo de doble calidad, preguntaba él a veces. Y se refería a este testigo, que es un testigo de asistencia o arruego, pero que debe reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales, básicamente. Ese es el testigo de asistencia o arruego. Entonces, todo esto lo tenemos en el artículo 42. Establece, por favor, Carlos, artículo 42. Muy bien, licenciado. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de dos testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe en la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigua al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Y 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Muy bien. Entonces, miren, ese se refiere al testigo híbrido al final. En el artículo 43, nosotros tenemos el artículo donde yo les decía que las donaciones por causa de muerte tienen que reunir las mismas formalidades del testamento. Artículo 43. Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. Ahora, en el artículo 44 tenemos nosotros las formalidades esenciales para los testamentos y donaciones por causa de muerte. A este artículo quiero que le anoten, por favor, ver el artículo 977 del Código Civil. El artículo 44, anótenle, por favor, ver 977 del Código Civil. Establece el 977. El que nos interesa es el primer párrafo. Establece, es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Entonces, ¿cuáles son las esenciales? Son estas, miren, las del artículo 44, porque aquí dice, miren, artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las del artículo 31, las siguientes. O sea que el testamento puede ser nulo si le faltan las del artículo 31 o las del artículo 44.
¿verdad? Porque además de las del 31, estas también son esas. Miren, les repito, el 977 es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. Ahora, ¿cuáles son esas ¿cuáles son esas formalidades esenciales? Bueno, primero se acuerdan las del artículo 31. El artículo 31 establece, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparece en nombre de otro, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora español, la relación fiel del acto o contrato, sus modalidades y las firmas. Esos son los esenciales del 31. Aparte de los del 31, también son formalidades esenciales para el testamento lo siguiente. Miren, primero, la hora en que se otorga. Miren, el sitio no es esencial, pero la hora sí es esencial, ¿verdad? La hora, si falta la hora, entonces el testamento es nulo. La presencia de dos testigos. Miren, los dos testigos instrumentales, esos es un requisito esencial para la validez del instrumento público. Tiene que ir sí o sí. La expresión por el testador de su última voluntad. ¿Se acuerda que aparte en que el testador tiene que decir de su propia boca cuál es su última voluntad? La lectura del testamento o de la donación en su caso. ¿Se acuerdan que la lectura la tiene que hacer el propio testador o la persona que él elija? Y eso lo tenemos que hacer constar nosotros en el instrumento. Las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso, y de los testigos y del notario, y de los intérpretes si los hubiera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Ahora, licenciado. aviso del testamento. Estos jóvenes, miren, esto que les voy a decir yo a continuación es importantísimo. Cuando ustedes otorgan un testamento, tienen 15 días desde la fecha, 15 días hábiles desde la fecha del testamento para entregar el aviso en el registro de la propiedad, ¿verdad? De la su jurisdicción, ¿verdad? Si ustedes están en REU o en Suchitepeques, pues les va a tocar en el segundo registro. Si ustedes están en Escuintla, Guatemala, Jutiapa, les va a tocar en el primero, en el de aquí de la ciudad capital. Entonces, pero lo importante es que tienen que mandar el aviso a a el, al registro de la propiedad. Porque si no lo mandan, les van a poner una multa de 25 quetzales. Usted sabe que era multa, no, el problema no es eso, el problema es de que la multa no se las pone el registro, la multa se las pone el juez de primera instancia, entonces hay que seguir un procedimiento que por muy rápido que sea va a durar meses. Entonces, lo mejor es que no se les vence el plazo, ¿verdad? Cuando ustedes otorgan un testamento, en los primeros 2, 3 días manden el aviso, ¿verdad? Para el registro de la propiedad. Es increíble la cantidad de notarios que hay con procesos de multa, ¿verdad? Para, eh, por no haber entregado el aviso, ¿verdad? Por no haber entregado el aviso a tiempo. Este aviso
debe cumplir todos los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil. Ahorita vamos a ir a ver el artículo 1193. Entonces, miren, el notario, en el artículo 45, el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad de inmuebles por escrito, en papel sellado del menor valor, entendemos que es papel bond, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallara el registro y se aplicará a fondos judiciales. Entonces, el problema con la multa, como les digo, jóvenes, es que hay que seguir un procedimiento judicial para la aplicación de multa. Entonces, eso puede ser largo, ¿verdad? Y mientras tanto, ustedes no han logrado presentar el aviso del testamento. Este aviso del testamento es bien importante porque en el proceso sucesorio, cuando veamos la jurisdicción voluntaria, ahí se van a dar cuenta ustedes de que en el proceso sucesorio tenemos que mandar a pedir unos informes a los registros de la propiedad, a los dos. Y precisamente en ese informe lo que estamos solicitando es que nos informen si la persona, el causante, otorgó o no otorgó testamento. Entonces, si la persona otorgó el testamento, tuvo que haber dado aviso a alguno de los dos registros de la propiedad. ¿Verdad? Entonces, por eso es que siempre el procedimiento establece que se tienen que pedir a los dos registros de la propiedad el, 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 el informe, ¿verdad? El informe sobre los testamentos otorgados. Y ahora vámonos a ver el artículo 1193. ¿Recuerdan que ese lo vimos en civil? 1193 establece: en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se harán constar. A este anótenle por favor ver 955 del Código Civil y artículo 45 del Código de Notarias. A este artículo 1193. Pues miren, en el libro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar. Primero, en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte, aquí vienen los datos que le tenemos que poner al aviso. Miren, el nombre del testador o donante, con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación. Luego, el lugar, fecha y hora, el folio o folios que correspondan al protocolo, el número y registro de papel sellado en que estuviera extendido el original, la constancia de haber firmado el testador o donante o el nombre de la persona que firmó a su ruego. Y luego viene de los testamentos especiales y del testamento cerrado. Se los voy a leer de una vez. En el libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. En el libro de testamentos especiales, los mismos datos que contiene el inciso primero de este artículo en lo que sea aplicable. Cuarto, la ampliación, revocación o nulidad o insubsistencia de los testamentos o donaciones. Pero el que nos interesa ahorita es el numeral primero, que ahí están todos los datos del aviso, ¿verdad? Que tenemos que presentar al archivo, perdón, al registro de la propiedad. Yo me recuerdo que yo la primera vez que hice un testamento, se me pasaron unos días, ¿verdad? Y cuando yo me di cuenta, no he mandado yo
no he enviado yo el aviso, pero iba como por el día 12, ¿va? Iba como por el día 12 todavía y me fui a dejar el aviso rápido. Y la patoja agarró el aviso, empezó a contar los días y me volteó a ver y me dijo, por poquito, sí, le dije, el día 12 vamos, le dije. ¿Ah? Pero después aprende uno, a jóvenes, poco a poco, que no hay que dejarlo al tiempo. ¿No? No hay que dejarlo al tiempo, sino que hay que más bien hacerlo en el momentito, ¿va? Como dice el viejo y conocido refrán, no es para mañana lo que puedes hacer hoy, tiene unos 15 días hábiles, jóvenes. No, más o menos vienen siendo como 20 días. La verdad, es un montón de tiempo lo que tiene uno para llevar el aviso, pero muchas veces pues, no lo lleva, man. Como les digo, un montón de notarios que tienen procesos de multa precisamente por no dar el aviso respecto. Esta es Bien, una de las obligaciones posteriores, ¿verdad, Vic? perdón. Esta es una de las obligaciones posteriores. Sí, es una de las obligaciones posteriores. Gracias. Sí, esta es una de las obligaciones posteriores porque se hace después del otorgamiento del testamento, ¿verdad? Entonces tenemos 15 días hábiles para poderlo entregar. Bien. En en los siguientes artículos, en el 46, en el 47, tenemos 48, tenemos requisitos para sociedades mercantiles. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para la validez del instrumento y de las estipulaciones propias de la clase a que corresponda, contendrá las siguientes. O sea, esta es como general para todas las sociedades, no importa cuál sea, ¿verdad? Esta la llevan todas las sociedades. Clase y objeto de la sociedad, expresando negociaciones sobre las cuales versarán su giro. Razón social, nombre de la sociedad si lo tuviere, domicilio de la misma, capital social y la parte que aporta cada socio, sea en dinero, en cualquier otra clase de bienes o en industria personal. El valor que él le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio, en caso de que no se les hubiera asignado valor alguno. ¿Se acuerdan de la escritura en la sociedad que establece que cuando los socios aportan bienes no dinerarios, los tienen que detallar y justipreciar en la escritura pública o en un inventario aprobado previamente por los socios? ¿Verdad? Eso es a lo que se refiere a eso, al detalle y justiprecio de todos los bienes aportados a la sociedad. Sexto, según la naturaleza de la sociedad, designación de la persona o personas que la administrarán y sus facultades. Parte de beneficios o pérdidas que se asignen a cada socio, fecha y forma de su distribución, duración de la sociedad, casos en que proceda la disolución de la sociedad antes de su vencimiento, las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyecto de distribución de utilidades. 11. Bases sobre las cuales debe hacerse la liquidación y división del haber social.
¿Cómo se forma la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, Es que fíjense que la pantalla se me acaba de poner gris. No hay texto, no hay nada. sí, se escucha y se ve bien. O sea que es la mía la que está transmitiendo bien, pero la mía no. Ahorita cambió de diapositiva. Sí, porque estoy apachándole todas las teclas, pero yo tengo la pantalla en blanco. Ay, Dios. Jóvenes, permítanme un momentito. Si me desconecto, ahorita me vuelvo a conectar porque no sé qué pasó con esto.